Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Alumbra. Convención Cristiana Universitaria 2024. Les digo que me resulta absolutamente fascinante ver la forma en la que ustedes hoy con tanta pasión se acercan a estos temas. Es porque la generación en la que yo me formé tuvimos que batallar con algunas resistencias antiintelectualistas. Y gran parte de mi esfuerzo académico, gracias a Dios, tuve muy buenos mentores que pudieron ejercer una labor de orientación académica y de orientación pastoral en mi proceso de formación universitaria. Pero ustedes pueden creer que un estudiante de filosofía podría generar culpas neuróticas por estudiar filosofía, por ejemplo. No sé cuántas veces y hermanos que con ánimo sincero se acercaban y me decían, oye, ¿tú estás seguro que debes estudiar filosofía? ¿Tú crees que haces bien en estudiar esto? Era cuestión de tiempo y con preocupación legítima me decían, es cuestión de tiempo de que pueda dar un paso hacia la apostasía, hacia un rumbo muy distinto al de nuestra fe. Y no con escasas culpas yo afronté mi proceso académico. Tengo que decirles que tener que rendir académicamente con excelencia en la universidad y tener las presiones sociales de tu entorno espiritual cuestionando, o en este caso ponderando la pertinencia o no de la actividad académica, fue un esfuerzo desgastante. Tengo que confesarles que para el año 98 yo afronté una crisis depresiva brutal. Campal, producto tanto del agotamiento académico como de gran parte de los procesos que Dios empleó en mi vida, no vendría al caso hablar en eso en este momento, pero que fueron propios para mi formación no tanto académica sino ministerial. Era un contexto muy distinto. Hoy celebro que ustedes con abierta posibilidad y con toda la conciencia y la plena convicción de que tenemos una deuda apologética con los sectores académicos, hoy están afrontando con un entusiasmo que yo hubiera envidiable para mi propia experiencia. Me hubiera gustado encontrarme quizás no con la resistencia antiintelectualista del evangelio caribeño, ¿verdad?, con el que de alguna manera muchos de nosotros interactuamos. Pero siempre antes de hablar de estas ideas, hago este paréntesis para explicarles por qué voy a hablar de lo que voy a hablar y cuál es mi posición sobre lo que yo voy a hablar. El que yo esté exponiendo estas ideas de ninguna manera significa que yo las comparta. Hoy voy a hablar de gran parte de los enemigos doctrinales de nuestra fe. Voy a hablar de la intelectualidad francesa, del Mayo francés y de la generación posterior a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a estar hablando de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, vamos a estar hablando de Jacques Derrida, Ludwig Wittgenstein, y ustedes podrían interpretar y qué hace un pastor transitando y hablando de estas ideas a una comunidad de jóvenes que están tan maleables en este momento. Pues yo lo que voy a hacer en este momento es la labor de un investigador, de un periodista que va a brindar la taxonomía de las ideas del mundo contemporáneo, que ya de por sí tiene una complejidad bastante densa. El pensamiento filosófico del siglo XX es para nada superficial y bastante complejo. Pero quiero que usted, cuando me escuche hablar de ellos, no interprete que yo comparto las ideas de estos autores. El que yo los conozca bien no significa que yo participe de sus ideas. Eso para empezar allí. Esta es una manera en la que yo puedo evitar alguna confusión en algunos de ustedes. El otro aspecto es por qué debemos estudiar estas ideas y por qué las debemos comprender bien, que quizás sería el esfuerzo que acaban ustedes de brindar citando el texto clásico del ejercicio apologético en la espiritualidad cristiana, Primera de Pedro 3:15, y creo que cuando Pedro nos dice de que estemos siempre preparados, ese adverbio de tiempo para mí es fascinante. Eso habla, ese adverbio de tiempo nos habla de que no es para nada improvisada la actividad de formación continua y de reflexión, de sistematización que debe acompañar al corazón del apologista en todo caso.
siempre preparados para presentar con mansedumbre y reverencia defensa ante todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Están demandando razón. Y creo que un gesto de cordialidad en el diálogo intercultural y en el diálogo académico es conocer bien a los interlocutores con los que yo debato. Ese argumento de espantapájaros de yo poner en mi interlocutora ideas que ellos nunca dijeron para debilitar su esfuerzo argumentativo es algo que es antiético en términos académicos. Si yo para hablar mal del marxismo tengo que deformar el pensamiento del marxismo para debilitar su esfuerzo argumentativo, estoy incurriendo en una transgresión no solamente académica, sino también ética. Creo que debemos conocer bien, en el decir de Salvador de Lutri, en un libro que yo les recomiendo ampliamente, el doctor, pastor, filósofo argentino Salvador de Lutri escribe un libro fascinante que la Facultad de Estudios Latinoamericanos de Estudios Teológicos, FLET, publicó como texto referencia de historia del pensamiento filosófico, El mundo al que predicamos o La aventura del pensamiento, 2 ediciones. Él decía, tenemos que tomarle el pulso a la realidad cultural en la que nosotros nos involucramos para poder hacer inteligible el mensaje del Evangelio y conocer cuáles son los grandes desafíos que nos asisten en términos de resocialización y de proclamación misionera. Así que hago esta salvedad porque seguramente escucharán un conjunto de ideas de las que yo no participo, pero que tengo que conocer bien y que creo que ustedes deben conocer bien, no solo para tomarle el pulso al mundo al que ustedes predican, sino para dar una respuesta más allá de los eslogans. Algo que nos ha fascinado a los evangélicos, los eslogans, y que C.S. Lewis reprochaba como un testimonio de, en este caso, de debilidad intelectual. Ya cuando tú tienes que argumentar de memoria, ya cuando tú tienes respuestas prefabricadas, de alguna manera estás brindando un testimonio de que te negaste a pensar. Y no basta con un aleluya, un gloria a Dios, tenemos el imperativo bíblico de presentar defensa y razón de nuestra esperanza. Así que en la interacción misionera de la iglesia con el mundo va a ser inevitable lidiar con los grandes promotores de las ideas del mundo contemporáneo. Va a ser inevitable. En algún momento tendremos que afrontarlo y no con escaso interés la iglesia está haciendo presencia no solamente como una agencia de proclamación, sino que también tenemos el deseo de ser sal y luz de las naciones. ¿Cuántos así lo anhelan? ¿Cuántos quieren ser sal y luz en nuestras universidades? Pues para nosotros resemantizar el mundo en su dimensión cultural, vamos a tener que promover nuevas transformaciones en el orden de la opinión pública. Las transformaciones institucionales van a merecer cambios en las perspectivas de nuestras opiniones públicas. ¿Y cómo se logra eso? Ya lo vamos a ver. Ya veremos eso. Estamos en lo que Francis Schaeffer, ahora sí vamos a entrar en materia, los he saludado más que los valentinos. Francis Schaeffer, no con escasa perspicacia, dijo y afirmó que estamos en el mundo postcristiano. En el mundo postcristiano, y esto en una conversación que tuve con el doctor Justo González, el eminente historiador de la iglesia, él me decía, no digas eso. Estamos en la era post-constantina, y es la tesis que él sustenta en su historia de la iglesia, y Justo me dice, porque estamos todavía ante una efervescencia del crecimiento del cristianismo de manera intimidante, particularmente en Brasil, por ejemplo. Los niveles en términos demográficos de crecimiento del evangelio son 4 veces superiores a las tasas de natalidad. ¿Se imagina usted eso? Es decir, están naciendo de nuevo más personas en Cristo que niños biológicamente. Tenemos un crecimiento en el Centroamérica formidable y estamos viendo experiencias incluso de transiciones geopolíticas interesantes en El Salvador, Guatemala, Costa Rica. Panamá ya superó el 30% de la población, Venezuela ya está en el umbral del 30% y sabemos que demográficamente cuando la iglesia crece en esos términos, el crecimiento es ya prácticamente un tema de inercia cultural, va a ser indetenible. Pero no podemos hablar de una sociedad estrictamente postcristiana porque el cristianismo sigue creciendo. Lo que está en crisis es la dimensión institucional
del cristianismo en su ejercicio de resocialización cultural. Permítame poner esto en vocabulario más maracucho. El tema es que la pertinencia de nuestros valores hoy no es objeto de reflexión en nuestros procesos legislativos. Estamos ante un proceso de secularización en donde los valores de nuestra fe no solamente no son referentes para la construcción de un paradigma jurídico, de un paradigma político. Hoy los valores del Evangelio no son el horizonte ético para la construcción de legislaciones en el orden, como lo vimos ahorita con la brillante exposición de nuestro querido pastor. Hoy la vida se puede interpretar desde perspectivas muy distintas a las cosmovisiones que no son propias al cristianismo, la cosmovisión que le es propia al cristianismo. Así que lo que está en crisis no es nuestro fervor dentro de las paredes de la iglesia. Tenemos una iglesia creciendo. Lo que tenemos es una iglesia que está en crisis de las paredes hacia afuera. Nos hemos concentrado tanto en la dimensión litúrgica de la experiencia del Evangelio que se nos olvidó, en el lenguaje que quizás ustedes han escuchado de Agustín Laje, la batalla cultural que para nosotros es espiritual. La iglesia tiene que brindar con las grandes élites intelectuales del mundo contemporáneo. Esa batalla lo compartíamos ahorita en pasillo desde el siglo XIX. Parece que el siglo XIX dejó bastante intimidada la intelectualidad cristiana. Y no era con escasas razones. El siglo XIX es conocido quizás como el siglo más ateo que ha conocido la historia del pensamiento. Nada más y nada menos, miren la cadena de peluches que nacieron en ese siglo. Sigmund Freud, Charles Darwin. Estamos hablando de la influencia todavía del hegelianismo, de la derecha y de la izquierda hegeliana, con Karl Marx, Engels, Feuerbach. Estamos hablando de Augusto Conti, el discurso del espíritu positivo, el cientificismo de derecha, el cientificismo de izquierda con el materialismo dialéctico. Estamos hablando de Friedrich Nietzsche, de Charles Darwin, y fue un tsunami de desafíos en donde la iglesia también tuvo una participación formidable en el orden misionero. Nunca habíamos evangelizado tanto, pero quizás habíamos olvidado el nicho académico, apologético. Predicamos el Evangelio, pero olvidamos la defensa del Evangelio. Esa noción antiintelectualista tiene algunas razones históricas que deben ser objeto de reflexión. Se le debe, sin duda, a gran parte de las conclusiones postkantianas y postrománticas de Friedrich Schleiermacher, a la visión de que el fundamento de la fe no es un documento revelado, sino la experiencia subjetiva del creyente. Y cuando ya tú subjetivizas el criterio de la verdad de la fe queda a merced de la arbitrariedad del sujeto. Ya no es escrito está, ahora es yo siento. Ya no es escrito está, es lo que yo siento el criterio. Y si ya no vale lo que yo pienso, sino lo que yo siento, la iglesia dijo, es estéril cualquier diálogo con los sectores académicos, porque después de todo la fe no es para razonarla. La fe no tiene un fundamento intelectual y por lo tanto estas tesis fideístas nos dejaron ante una suerte de antiintelectualismo que, si agregamos otra nota más en el haber de Pablo Alberto Deiros en su formidable libro El cristianismo y el protestantismo en Latinoamérica y la historia del cristianismo en Latinoamérica, él nos suscribe una idea. El antiintelectualismo latinoamericano tiene una profunda sesgo antielitesco. Como la mayoría de nosotros venimos de sectores populares y de sectores proletariados, obreros, siempre tuvimos una reticencia por las élites sociales e intelectuales. Algún predicador con cierta formación académica da un tufillo elitesco. Y eso es de repudiar en la sociología de nuestra fe. Es sospechoso. Esto nos dejó en la orfandad de un evangelio que se fortaleció dentro de las paredes, pero que abandonó el desafío apologético. Vamos a ver el mundo al que tenemos que predicar. Vamos a hablar de ese mundo. Y ahora sí vamos a comenzar
con las siguientes imágenes. Vamos a ver acá. Quizás esta lámina nos brinda a grandes rasgos la auténtica anatomía patológica de la cultura contemporánea. Los que estudian medicina sabrán la metáfora lo que traduce, ¿no? Estamos ante un mundo, ante esa era que Francis Schaeffer llamó el mundo post-cristiano, al que justo dice no es post-Constantino, pero esta es a grandes rasgos. Quizás alguien podría reprocharme diciendo, pastor, en realidad esa lámina es la conclusión de la conferencia. Pero quizás por mi formación lógica, yo quiero partir de los apotegmas generales y tratar de demostrarlos de manera deductiva, no inductiva. Estoy empezando por donde debería terminar. La crisis del modelo logoteórico occidental. Miren esto: subjetivismo, escepticismo nihilista, cautiverio preconceptual, crítica de la epistemología inductiva, relativismo e irracionalismo, giro lingüístico del pensamiento contemporáneo. Esto en clave filosófica pareciera poco pertinente o relevante para un estudiante de medicina o para un estudiante de otras ciencias, ¿no? Pero estamos ante un interesantísimo drama de una cultura que está en un proceso de crisis. La cultura occidental está en crisis. No es un tema solamente de la interacción de la iglesia con la cultura. El modelo logoteórico occidental fundado después del Renacimiento, quizás con el planteamiento del discurso del método de René Descartes, ese planteamiento del sujeto como constructor del conocimiento. Ya no es el dato objetivo el que impacta la conciencia, sino que es la conciencia la que construye el objeto. Esta concepción del cogito cartesiano, pienso, luego existo, está en una profunda crisis. Y esa crisis, de alguna manera, nos ha derivado en una suerte de clima cultural donde la subjetividad es el tribunal último de la conciencia y de la verdad. La verdad, en última instancia, no es un dato objetivo. La verdad es una construcción subjetiva. Y claro que esto pone en crisis gran parte de los criterios epistemológicos con los que nosotros construimos el discurso de la ciencia. Pero si a mí me interesa, como científico, evaluar el mundo en su objetividad, ¿yo qué rayos hago afirmando la subjetividad de la investigación? Lo cierto es que palabras más o palabras menos, esto da para varios semestres de investigación. Yo tengo, y olvidé decirles, que voy a tener que sacrificar el rigor académico por hacerme un divulgador de ideas. Hay una apotegma en traducción bíblica que dice que todo traductor es un traidor. Y yo voy a tener que ser traidor al rigor académico con el afán de poder divulgar algunas de estas nociones. Quizás no tengo todo el rigor que debería, pero no le estoy hablando a filósofos. Le estoy hablando a gente que es profano, pues, este vocabulario para algunos de ustedes. Lo cierto es que estamos ante una crisis. Y esa crisis se puede traducir en que el hombre en Occidente no pudo construir un punto arquimédico desde el cual poder construir un sistema de verdades. La subjetividad post-cartesiana, la objetividad propia del empirismo británico, ambas posturas entraron en una crisis de irresolución donde el sujeto terminó siendo el tribunal último de la verdad. La verdad es subjetiva. El objeto inmediato de la conciencia no es el mundo, sino la representación que yo forjo del mundo. Así que el mundo está condenado a ser interpretado en términos de representación subjetiva. Aquí nos están quitando los criterios de verdad universales. Y esto es un problema no solamente para nuestra fe, este es un problema para cualquier construcción de la ciencia. Estamos ante un problema serio. Veamos cuál otro aspecto distingue. Cautiverio preconceptual. Bueno, si yo estoy condenado a una subjetividad y si el conocimiento humano es un conocimiento subjetivo, ¿cuáles serán los criterios desde los que yo interpreto el mundo? Pues desde los criterios de mi subjetividad y de mis categorías biográficas. Me gusta traducir esto en este ejemplo. Miren esto. Se supone que un científico para hacer ciencia, si tiene lentes,
Chico, tú no puedes ver la verdad, la realidad si tienes esos lentes puestos. Está deformada la realidad por un color distinto y quizás alguna modificación óptica. Se supone que el método científico es quitarle los espejuelos al investigador para poder ver bien. Quítate, chico, esos lentes de prejuicios que imposibilitan tu aproximación con el mundo, y cuando tú te puedas quitar los lentes, vas a poder ver la realidad en su objetividad. Sucede que las tesis propias del mundo contemporáneo dicen: yo no me puedo quitar los lentes, porque los lentes no son lentes quitipón. Mis ojos son lentes deformados, ya deformantes por todas mis categorías biográficas, personales. Ese yo soy yo y mi circunstancia de Ortega y Gasset, ese Dasein heideggeriano, esa perspectiva del sujeto post-wittgensteiniano, post-Foucaultiano, el mundo no lo puedo ver objetivamente. El mundo está condenado a ser evaluado desde estas categorías que lamentablemente no me las puedo deslastrar. Ahora ustedes pueden ver cómo el constructivismo en educación, estos debates en periodismo, por ejemplo, ¿cuáles son las implicaciones de decir de que yo no me puedo quitar lentes para evaluar un evento? En historia, ¿cuántos son estudiantes de historia aquí? ¿Qué están estudiando ustedes? Les estoy hablando aquí a médicos, en su mayoría, para ver los médicos. Educación. Hay uno allá. Derecho. Para ver. ¿Hay alguien de filosofía, humanidades, letras, sociología? Ajá, tenemos mis colegas. Comunicación. Excelente. Bueno, aquí tenemos, entonces ya tenemos un equipo heterogéneo. Ahora esto vale la pena incluso con los médicos. Vamos a ver cuáles son las implicaciones de esto para la investigación científica. Ahora, fíjense esto. Yo no puedo, porque se supone que usted tiene como periodista que brindar una descripción de eventos objetivos, o usted va a hacer propaganda. Pues gran parte de este discurso afirma: es imposible, el mito de la inmaculada percepción no existe. Toda perspectiva es una perspectiva sesgada por intereses de poder y por categorías que anteponen la posibilidad del conocimiento a un periodístico. Miren hasta dónde han llegado estas afirmaciones. Las tesis, Paul Ricoeur se preguntaba algo interesante. ¿Cuál es la diferencia entre la literatura de ficción y la literatura histórica? Y Paul Ricoeur, el eminente hermeneuta francés, ponía esto porque la Escuela de los Anales estaba cuestionando algunas de las tesis de la presunta objetividad de la corrección historiográfica. Bolívar existió. ¿Cómo lo saben? ¿Ustedes lo vieron? Es historia. Y ustedes pueden ver si realmente la historia dijo la verdad. ¿Cómo? El asunto es que hoy yo no puedo ver si los personajes de la historia no pueden ser objeto de constatación fáctica, porque ya son, si los veis no los conocéis. No puedes dar una evidencia. ¿Y si esos huesos no son de él? ¿Y si esa tumba es una construcción social de una comunidad política? ¿Dónde está el fundamento de objetividad incontrovertible del discurso histórico? Paul Ricoeur diría, y este es uno de los grandes dramas de la Escuela de los Anales, nos estaría diciendo: el que existan tres versiones de la Revolución Francesa, mire hasta dónde ha llegado esta crisis. Quiere decir que quizás ese evento nunca existió. Yo con esto les estoy diciendo que yo, claro que creo que esos personajes históricos existieron, pero les estoy poniendo los problemas tal como ellos los presentan. Homero existió. O no Homero el de los Simpsons. No estoy hablando de Homero, estoy hablando del de la Ilíada, ¿no? No estoy hablando de Homero Simpson. Homero es otro tema. Pero
Homero existió. Pues hay historiadores que afirman de que él quizás pudo haber sido una comunidad de intérpretes que articuló gran parte del discurso de la mitología macedónica, en este caso, de la Grecia previa al imperio. Bueno, nos encontramos aquí ante un interesantísimo debate. ¿Está en crisis no la academia? Claro que hay una crisis. No es solamente una crisis que interpela el carácter misionero de un evangelio que afirma de que la verdad es un dato real y objetivo. Porque para nosotros Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a venir al Padre sino a través de Él. A su nombre sea la gloria. Estamos hablando de una comunidad que se resiste, como Francis Schaeffer lo advertiría. El problema del hombre y del debate apologético de hoy no es saber si el marxismo o el cristianismo es verdadero. Los debates apologéticos de los años 70, 60 y 80 han tomado un cariz muy distinto en la era post-heideggeriana. Ya no es si el marxismo es verdad o el cristianismo es verdad. Ahora lo que se pregunta el sujeto posmoderno, ¿existe la verdad? ¿Existe tal cosa como un dato objetivo, verdadero, universal, incontrovertible? Hay un gran debate epistemológico detrás de esta crisis y gran parte de eso, me he detenido mucho acá, está en ya que la verdad es un dato subjetivo y que la razón en última instancia tiene un carácter lingüístico, ya lo veremos, la irracionalidad viene a tomar protagonismo dentro del discurso del quehacer cultural y filosófico. Ya el irracionalismo, ya con Friedrich Nietzsche, con Søren Kierkegaard y con gran parte de las tesis fideístas de la crisis postkantiana y romántica del siglo XIX, derivaron en una suerte de irracionalismo, ya que no podemos conocer con certidumbre, vamos a dejar que sea el sentimiento el constructor de nuestra certeza. Y por eso ustedes ven que inadvertidamente el Evangelio también transicionó de paradigma. Nosotros antes decíamos, escrito está. El evangélico promedio dice hoy, yo siento. Yo siento de parte de Dios. Yo siento decirte esto. Y yo siento decirte que estás equivocado. Porque el tribunal último de un cristiano no es lo que tú sientes, es lo que dijo el Señor. Porque después de todo yo estaría haciendo prevalecer lo subjetivo de mi experiencia por encima del objetivo de la revelación. No hay escasas implicaciones en estas afirmaciones, profundas y complejas, que pueden poner en crisis incluso instituciones. Porque si yo quiero manipular, lo mejor que yo puedo es decir que la palabra es letra, lo realmente relevante es lo subjetivo de mi interpretación, y usted queda a merced de la arbitrariedad del expositor, que ahora se considera en este caso, un oráculo que ahora con verdad incontrovertible tiene una verdad privada que compartir con la iglesia. Pues la Escritura nos enseña de que toda la palabra es inspirada por Dios y no es de interpretación privada. Lo interesante es que el Señor nos dejó un dato objetivo, desde el cual el apóstol Pablo nos da un referente. Miren, si un ángel del cielo o aún yo mismo os anunciar un evangelio diferente, es una afirmación de la objetividad radical del evangelio. El tal sea anatema. No estamos negociando con estos criterios epistemológicos la universalidad de nuestra fe. Pues aquí tenemos un gran debate que la iglesia tendrá que dar frente a un mundo que piensa que no existen datos objetivos. Vamos a ver a esta gente en su tinta. ¿Cuáles son los rostros de esta crisis? Aquí tenemos a Jean-François Lyotard, uno de los grandes y eminentes pensadores del mundo posmoderno. Él decía que nos encontramos ante las crisis de los metarrelatos. El cristianismo, el marxismo y el iluminismo fueron los grandes metarrelatos que entraron en crisis en Occidente. Aquella experiencia de la caída del muro de Berlín en el año 89 vino a ser el fracaso de las grandes utopías sociales. Aunque Javier Milei y gran parte del discurso y del pensamiento liberal nos recuerdan de que la izquierda no fracasó cuando cayó el muro de Berlín, sino cuando lo hicieron. Cuando tú tienes que hacer un muro para que la gente no se vaya, ya fracasaste.
No cuando se cae el muro, cuando lo levantaste, cuando tienes que utilizar elementos represivos más que persuasivos para garantizar la permanencia de alguien, ya estás en crisis. Sin embargo, el punto de inflexión para gran parte del debate es que la caída del muro de Berlín significó el fracaso de las grandes utopías, por lo menos de izquierda. Nos encontramos que, según ellos, el cristianismo institucional está en crisis porque el proceso de migración demográfica de Europa particularmente, tengo una hermana que es misionera en Portugal de nuestra iglesia, y Aurora en este caso está haciendo misiones, sobre todo con los niños en Portugal. Ella me dice, una iglesia de 50 miembros en Portugal es una mega iglesia. Chacho, tenés un exitazo, 50 miembros. Estuvo en Irlanda y me dice que es tan grave la crisis institucional del evangelio que llegó a una iglesia que la transformaron en un bar. Y el púlpito era el bar, y ahí estaba bebiendo ahora la gente que en otrora escuchaba la palabra de Dios en ese lugar, porque ya no habían cristianos a quien predicarle. Con dolor, hace unos días atrás, y le tomé una foto, una iglesia muy querida, sus pastores emigraron, la iglesia entró en crisis, y la iglesia, donde estaba antes la iglesia, hoy está un partido de gobierno en la misma sede que estaba la iglesia. Lo interesante es que los lugares que la iglesia no ocupa, Satanás sí lo va a ocupar. Estamos en una abierta guerra cultural. Sin embargo, lo que Lyotard dice es que hay una crisis institucional del evangelio. El iluminismo y el cientificismo, la racionalidad tecnocientífica propia del mundo iluminado, del iluminismo postkantiano, también entró en crisis. Estamos ante nuevos paradigmas cosmológicos. Estamos ante que la fe del progreso a través de la ciencia, que era el horizonte teleológico de la cultura del siglo XIX, nos estaban enseñando de que indefectiblemente el hombre a través de la ciencia iba a construir desarrollo. Pero 2 guerras mundiales, Auschwitz y los campos de concentración, pusieron en crisis ese proyecto racional. Mira la habilidad que pudimos desarrollar a través de nuestro cientificismo. Matar, y lo que diría Hannah Arendt, hacer de la muerte un instrumento ético. Convertirnos en un proceso industrial de muerte fue lo que Europa se convirtió a través del modelo de la racionalidad ilustrada. Esa racionalidad tecnocientífica enajenante, divorciada de un proyecto ético y espiritual, deriva en la enajenación de las libertades civiles. 6 millones de judíos asesinados en campos de concentración. Ponen en crisis, y esto lo llama Lyotard, están en crisis las grandes referencias, los grandes referentes de la cultura de Occidente. Este sujeto le enseñó al mundo contemporáneo algo interesante, sobre todo para los lingüistas y para aquellos que tienen interés por el lenguaje. La racionalidad es un fenómeno lingüístico. Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Con esto, Wittgenstein está dando un giro copernicano al planteamiento de la cultura en Occidente, diciendo, tú piensas como tú hablas. No por casualidad, logos en griego puede ser traducido indistintamente y dependiendo del contexto como razón, pensamiento y palabra. Dependerá el contexto que lo emplees, parece que razón y palabra son elementos indisolubles. Si el pensamiento es un fenómeno eminentemente racional, lingüístico, la racionalidad estará subordinada a la misma gramática del lenguaje. Así que la racionalidad es un fenómeno social. Yo construyo socialmente la realidad, es alguna de las conclusiones a las que ellos derivan. No los quiero asustar, pero estamos ante un intimidante desafío. Pero mayor es el que está con nosotros que el que en el mundo está. Vamos a ver cómo salir de este enredo. Aplaudo otra vez. Alabado sea el Señor. Se están dando cuenta, ¿no?
no estamos ante una caricatura muy fácil. Voy a adelantar algunas cosas. Para los que hacen ciencia, hay un libro interesante, La estructura de las revoluciones científicas, de Thomas Kuhn, donde Thomas Kuhn dice: nunca accedemos a la realidad en sí. Lo real solo se desvela a través de su rejilla paradigmática y simbólica. Lenguaje, cultura, educación, mito, teoría científica. Este es el rostro del sujeto que dice: ¿tú crees que cuando haces investigación científica estás obrando como Bacon quizás afirmaba que podías tener un desarraigo de tus prejuicios, de los ídolos de caverna, de los ídolos tribu? No. Tú como investigador de ciencias fácticas, experimentales, también estás contaminando la investigación con toda la carga subjetiva que le es propia a tu conciencia epistémica. Y con esto él habla de paradigmas, un concepto muy popularizado en el vocabulario de nuestros maestrías y doctorados, y hablan de estas ideas, diciéndonos de que no existe tal cosa como una ciencia objetiva. Él, más que un filósofo de la ciencia, es un sociólogo de la ciencia. Pero nos está diciendo de que ni la ciencia tiene la objetividad que en otrora el positivismo le confirió. Esto, si usted lo agrega a la crisis epistemológica del mundo poscuántico, donde usted puede evaluar la velocidad y la posición de un quantum de una partícula subatómica, pero no puede simultáneamente predecir el comportamiento de la materia en su nivel subatómico. Lo que Heisenberg diría luego un principio de incertidumbre, donde casi fenómenos estadísticos muy ajenos a la mecánica clásica de Newton son los que determinan el comportamiento de la materia en su dimensión subatómica. Ni nuestras certezas newtonianas están a salvo. Porque parece que la partícula que hoy sostiene esta madera puede estar emigrando para otro lugar. ¿Y dónde queda entonces la permanencia que yo observo a nivel macroscópico? Son preguntas interesantes. Miren hasta dónde está la crisis. Karl Popper es miembro de la segunda generación del Círculo de Viena y un filósofo de la ciencia de mucha divulgación. Por cierto, tiene un libro interesante. Para los que les interesa el debate político, La sociedad abierta y sus enemigos, que es un texto clásico del liberalismo político, interesantísimo, donde él advierte que quizás el primer modelo totalitario que conoció la historia fue la República de Platón. Sin embargo, lo conocemos. Yo me conseguí en la librería Europa este clásico en un bolívar y La culpa de la vaca en 500. Estaba la lógica de la investigación científica, me la tropecé con el pie y cuando veo Karl Popper, muchacho, y lo agarré. ¿Cuánto cuesta esto? Un bolívar. La ignorancia es atrevida. Y estaban vendiendo un texto clásico de Karl Popper en un bolívar y La culpa de la vaca en 500, 600 bolívares. Y yo dije, qué buen negocio están haciendo. Miren esto, lo interesante es que él dice, la ciencia no puede justificar, no progresa ni justifica sus convicciones o sus principios a través de formas inductivas. Nosotros no aprendemos objetividades, son subjetividades las que construyen el discurso de la ciencia. Algo más, pero ahora en vocabulario de la ciencia. Miren qué interesante. Este es el patriarca de la sodomía, de los movimientos pro LGBT, digan algo malo. ¿Qué es algo malo? La sodomía, ahí está el patriarca. La pedofilia, ahí está el patriarca. Digan otra cosa más, ¿qué puede ser peor que eso? Bueno, este es el padre del movimiento queer contemporáneo y de la deconstrucción y de gran parte de la crisis postmoderna. Michel Foucault, un brillante, tengo que decirlo, pensador, 1000 veces más brillantes que toda esta cuerda de calembes que les acabo de hablar. Brillante pero satánicamente perverso. La historia del sexo, textos referencia que deben ser objeto de vigilar y castigar, un texto obligatorio para la politología y para la sociología contemporánea.
encontrarnos con estas categorías y este planteamiento, lo que nos está diciendo Foucault, y esto es lapidario para gran parte de nuestros debates, es que ya que la verdad es una construcción social, lo que nosotros llamamos verdad después de todo, es la opinión que las estructuras del poder nos imponen. La verdad es una opinión que se logra generalizar de tal manera y se oferta de tal manera que de alguna forma no la cuestionas, es por todo el aparato represivo que tienen las estructuras del poder para imponer su criterio. Y ahí habla de la iglesia, y ahí habla del Estado, y ahí habla de muchas cosas, y después dice esto: la verdad es indudablemente un tipo de equivocación, porque es un error. La verdad es inexistente, que no puede ser refutada porque fue endurecida hasta alcanzar una forma inalterable en el largo proceso de horneado de la historia. ¿Qué tenemos que decir de este sujeto? Mis queridos hermanos, estamos ante uno de los intelectuales franceses que hasta el día de hoy, gran parte de los aparatos de inteligencia y gran parte de los esfuerzos de ingeniería social que hoy se adelantan, se documentan es a través de la lectura de este sujeto. Si usted quiere conocer cómo piensa el poder detrás del poder, Michel Foucault es el mejor autor para que usted interprete lo que se esconde tras bastidores. Pero él era homosexual y gran parte del debate que él sostenía era cómo él demostrar que los valores que le imponía la cristiandad y gran parte del discurso hegemónico, como él lo llamaría, de la episteme del poder, es tan arbitraria la heterosexualidad como la presunta homosexualidad reprimida por las categorías del poder judeocristiano. Lo que pasa es que el judeocristianismo triunfó en el edicto de Milán, allá en el siglo IV de nuestra era, cuando Constantino logró resemantizar el proyecto cultural de Occidente, y fue a través del aparato represivo del Estado que se impusieron las normas del cristianismo. Por lo tanto, de alguna forma, estas arbitrariedades que se nos han impuesto como criterio no es otra forma que la objetivación sociológica de las opiniones del poder. Él decía que las enfermedades de transmisión sexual, para el momento en que él estaba haciendo una labor importante en París, el SIDA surge como una bomba. Y él decía, el SIDA es una construcción social. Es una invención de los aparatos del poder para reprimir la conciencia de la homosexualidad y de las comunidades disidentes al discurso del poder judeocristiano. Pues tengo que decirle que se murió de construcción social en 1984. Se murió de construcción social, de SIDA, murió de VIH en 1984 y con enorme vergüenza dijo que no se debía hablar de ese tema hasta el día de su muerte. Aquí vemos el otro patriarca de gran parte de la sodomía contemporánea. Este sujeto de acá, nosotros tuvimos una universidad, por lo menos la academia en la que yo me formé en la Facultad de Filosofía. La profesora Gloria Comesaña Sandiles, que murió hace poco, hace algunas 3 semanas atrás, una muy querida profesora de nuestra universidad, egresó, y el mentor académico de nuestros profesores en Luz eran premios Nobel como este sujeto. Él fue el tutor de sus tesis y ella egresó summa cum laude de la Universidad de Sorbona, hizo una crítica al pensamiento de Sartre y fue una de las grandes expositoras del feminismo postestructuralista en Latinoamérica. La academia venezolana tuvo mucho nivel. No es que no tengamos, hoy lamentablemente lo que sucede es que hay que recordar lo que Mario Vargas Llosa en La civilización del espectáculo nos recuerda. La actividad académica es una actividad elitesca. Esto ya lo decía Aristóteles en la política y lo sostenía. Tú no puedes estudiar si tienes cosas que pagar, ¿verdad? ¿Qué pasó que ahora los tutores de tesis no son estos sujetos? Bueno, gracias a Dios no lo son. Porque teníamos estos tutores fue por el abandono que hizo la iglesia de esos espacios académicos. Y tener una pandilla de sodomitas como horizonte de la construcción académica fue uno de los grandes costos de nuestras ausencias apologéticas en el siglo XIX y en el siglo XX. Pero este es el otro responsable, mis queridos hermanos, de gran parte del desastre del programa de subversión gramsciana que hoy se adelanta en la agenda globalista.
La existencia precede a la esencia. Lo que está diciendo el filósofo del mayo francés, Jean-Paul Sartre, es que no existe tal cosa como una naturaleza humana, sino que la naturaleza humana es una construcción subjetiva e intersubjetiva. Yo no tengo una naturaleza. El hombre construye su naturaleza. Y el hombre es ese ser que introduce la nada al ser. Este sujeto fue refutado, o más bien fue objeto de debate para gran parte de los teólogos de la segunda mitad del siglo XX, quizás no con toda la fuerza que merecía, pero él empezó a enseñar al mundo de que el hombre no tiene naturalezas. Tú la construyes. Y su mujer, que era bisexual, ellos tenían una convivencia tipo hippie. Ella era bisexual y le decía, él le decía, hoy voy a salir con una de las estudiantes. Ay, qué bueno, ella es estudiante mía también, que te vaya bien en la cita. ¿Y tú qué vas a hacer? No, yo voy a salir con la amiga de ella. Tenían esa forma de vida libre, ¿no? Ella era maoísta, él era, por supuesto, de izquierda, ambos. De alguna manera, su mujer hizo en el segundo sexo, que es el texto canónico del feminismo contemporáneo, no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Es decir, la mujer no nace mujer, la mujer se construye mujer a través de la interacción social y del conjunto de normativas que le impone su entorno cultural. Pero no es porque es una respuesta biológica, orgánica, natural. No existen las naturalezas. La naturaleza se construye. Ahí ustedes pueden ver el fundamento de todo este delirio del feminismo contemporáneo, donde dicen que el sexo siempre fue género. El sexo siempre es una construcción social. Y verán a una Beatriz Preciado escribir en su libro El Manifiesto Contrasexual de que la familia heteropatriarcal cristiana hay que destruirla. De que esa visión totalitaria de una naturaleza humana inalienable, insustituible, tiene que sustituir a esta visión abierta, donde la interacción social construye nuevas subjetividades. Estamos ante un mundo en profunda crisis. Un Richard Rorty, un neopragmatista en los Estados Unidos, diciendo de que la verdad, una vez más, los grandes teóricos reiterándonos la subjetividad radical del pensamiento posmoderno, y un Gianni Vattimo también recordándole al mundo de que hoy la ética es rechazar una autoridad suprema, la objetividad, una verdad. Hay que rechazar todo lo que se presente como un dato objetivo, como un dato verdadero. Lo que hoy se ve como sospechoso en la academia es que alguien nos diga que tiene una verdad de estatus universal. Esta es el camarón en su tinta. ¿Qué vamos a hacer con toda esta crisis? Miren lo que dice Jean Baudrillard, lo tenemos allí, ¿verdad? Y ya con esto vamos cerrando porque yo los tendré asustados ustedes y dirán, ¿y para dónde vamos, muchachos? ¿Cómo salimos de este enredo? Mis queridos hermanos, estamos evidentemente ante una crisis de fundamentos. Ya como muy bien nos lo advertía Francis Schaeffer, el problema no es si ellos creen que el marxismo es verdadero o no. Ellos creen que ya no existe tal cosa como una verdad y por lo tanto tenemos un sujeto entregado al nihilismo, en donde nada importa, nada tiene sentido, carece de sentido la existencia. La depresión se ha constituido en una enfermedad social ya de carácter de una auténtica pandemia. La depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, la incertidumbre en la que el sujeto contemporáneo hoy se encuentra, está harto justificada por sus categorías culturales. En un mundo en donde te dicen, y puedes ver que esto lesionó y está penetrando hasta nuestras instancias académicas, aún en los centros teológicos. Me compré o me regalaron más bien la Biblia Mundo Hispano, una Biblia a la que yo veneraba. Ustedes saben lo que uno quiere su Biblia, la Biblia de la unción, que tú la abres y la gente, muchacho, ya de por sí predica sola. Me la robaron cuando me mudé para Coro.
Y yo estaba de luto por mi Biblia. Mi Biblia, chico, ¿y dónde estará? Y registré la casa de mamá, volví a registrar la mía, se perdió. Me dijeron, tenemos la nueva edición de Mundo Hispano. En la que yo tenía era nada más y nada menos que sus expositores. Teníamos a Moisés Chávez, F.F. Bruce, Cecilio Arrastía, Samuel Escobar, las grandes lumbreras del pensamiento latinoamericano. J.I. Packer también en los inglés. Y teníamos una plétora de pensadores maravillosos. Bueno, si esa fue buena, ¿cómo será la más nueva? Yo dije, muchachos, me llegan con una Biblia así. Lomo dorado, vestida en cuero. Yo dije, ahora soy Spurgeon. No me busquen cuando me llamaban Jorge, ahora soy George. Cuando abra esta. Imagínense eso, yo estaba pretencioso con mi Biblia. Cuando la abro, me da por predicar por Jonás y estudio la introducción de Jonás. ¿Cómo se traduce todo este calembero y este neologismo coreano? A mí me encanta, calembe. Algo que no sirve. Esto es un calembero. El que yo las conozca bien de ninguna manera significa que yo participo de esta basura. Pero tengo que conocerlo bien. No puedo ir a un debate en la ingenuidad de pensar de que yo voy a poner en los labios de mi interlocutor cosas que él no dijo. Y con eslogan, lejos de dar un testimonio, de dar razón, lo que doy es un testimonio de pereza intelectual y doy un testimonio de pereza en cualquier orden que para nada es una virtud cristiana. Pero estas ideas, cuando usted las traduce en vocabulario teológico, porque la filosofía es para la cultura lo que la teología es para la iglesia, una organización y sistematización del pensamiento, los teólogos hoy, quizás con un afán de darle un vocabulario quizás más académico a su esfuerzo, dirán, chicos, pero todos estos teóricos de las tesis post-heideggerianas, de las tesis post-Foucaultianas y de las tesis, en última instancia, post-heideggerianas y post-Foucaultianas, hoy tienen mucho que decirnos. Tenemos que hacer una teología desde la cultura de hoy. Y abriendo mi Biblia, veo en Jonás, y en la introducción del libro de Jonás dice, Jonás es un cuento de la comunidad hebrea del segundo siglo antes de nuestra era cristiana. Jonás no existió, eso era un cuento de la comunidad repatriada después del exilio caldeo y en este caso de la repatriación persa, que para formar y aglutinar un esfuerzo de unidad nacional se forjan este conjunto de mitos y de cuentos para poder forjar una conciencia de unidad nacional. Es un cuento ejemplar que tiene un concepto donde el particularismo hebreo se está contrastando ante el universalismo misionológico, que va a ser el nuevo cambio del paradigma que propone Jonás, o el libro. Es el tío tigre y tío conejo de los judíos. Es un cuentico más, es la sayona. Es un cuento hebreo moralizante. No hay tal cosa como un profeta que se lo haya tragado una ballena, un pescado y lo haya vomitado en las orillas de una provincia del imperio asirio. No. Y ya yo pude ver cómo estábamos perdiendo la batalla cultural cantando cánticos de alabanza dentro de nuestras paredes. Cánticos de victoria y perdiendo la batalla cultural. Un pastor me dijo, tengo unas Biblias espectaculares para venderle a la iglesia. Yo, ¿verdad? Sí. La Biblia de la inclusión. Ya ustedes ven por dónde viene la cosa. Ajá, ¿y cómo es eso? Sí, para que nos hagamos más inclusivos. Me imagino que había invertido algunos dolaritos el hombre en eso. Y cuando yo me pongo a investigar la Biblia de inclusión, es la Biblia pro LGBT, que a pie de página dice que ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones tendrán parte en el reino de los cielos. Ellos ponen a pie de página que eso es lo que dice la Biblia, no es como es. Es decir, no es eso, es lo que digo yo. La homosexualidad está más que legitimada en la Biblia con la experiencia de Jonatán y de David, que amó más el amor de las mujeres que el amor de Jonatán, fue más dulce que el de las mujeres.
Y por lo tanto aquí estamos ante una deconstrucción inclusiva donde la iglesia va a crecer de manera, es la nueva ola de la unción contemporánea. Yo les hermano, lo que usted está vendiendo es el movimiento pro-LGBT encubierto de fachada evangélica. Pues el hermano me agarró bastante rabia porque me imagino que perdió los cobritos de la inversión. Y los pastores no habían advertido que ya habían vendido algunas de esas Biblias y estaban perdiendo la batalla cultural cantando cánticos de victoria dentro de las paredes del templo. Porque esto sigue siendo igual. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. El gran desafío de la iglesia de hoy es nuevamente devolverle ante un hombre deshumanizado, porque ya no hay tal cosa como la naturaleza humana. Frente a un hombre deshumanizado y desnaturalizado, tenemos que predicar un Jesucristo, un Dios que se humanizó. Frente a la deshumanización sistemática que nuestra cultura propone, debemos presentar a nuestro Jesús vivo, humanado, muerto y resucitado, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren esto, ¿cuántos minutos ya me quedan? Quizás ya me pasé. No me queda nada, ¿verdad? ¿Dónde están los hermanos? Porque tengo una muy mala noticia. Esta es la introducción. Esta es la introducción. Hay un chiste célebre entre nosotros, los de la vieja guardia, de un hermano que estaba predicando los 4 jinetes del Apocalipsis y llevaba 2 horas y media, iba por el primer caballo. Y un hermano ya estaba dormido y dice, ahora vamos a estudiar el próximo caballo. Y el hermano dice, el que va a agarrar el caballo soy yo y me voy, muchacho. Ya ustedes van a agarrar el caballo. Esta es la crisis. ¿Cuál es la solución? Como diría Cantinflas, con permiso. Si usted me permite, a grandes rasgos, porque sé que hay agenda que cumplir, por favor, sean sinceros, ¿dónde están los muchachos? ¿Qué hacemos? Me quedan 5 minutos, ¿qué hago? Ok, muy bien, en 5 o 10 minutos hacemos. ¿Qué es lo grande del Evangelio? ¿Y dónde está la respuesta frente a esta crisis? Y yo creo que Max Weber fue uno de los grandes teóricos que advirtió el valor de la espiritualidad cristiana como un proyecto de civilidad auténtica. En su Ética Protestante y el espíritu del capitalismo, cuando usted observa las benignidades de la cultura puritana, de la cultura cuáquera, de la cultura protestante y del mundo reformado del siglo XVI, lo interesante es que hoy tenemos las culturas que han logrado un mayor desarrollo, evolución. Son las culturas que abrazaron con entusiasmo la palabra de Dios e hicieron de la Biblia la norma infalible de fe y de conducta. Por eso quizás la crisis del hombre contemporáneo frente a la muerte de Dios que anunciaba Nietzsche. Dios ha muerto para la conciencia del hombre contemporáneo. Tenemos ahora la muerte del hombre post-Foucaultiano. Tú te divorciaste de Dios y la muerte del hombre fue inevitable. Ahí la tenemos. Les acabo de brindar una anatomía patológica de la crisis cultural de Occidente. Aún en el dolor de no poder ser todo lo riguroso que debo ser, presenté a grandes rasgos esta crisis. Ahora, ¿cómo revertir y cuál es la alternativa? Porque no nos podemos quedar solamente en un planteamiento crítico. La pregunta es, porque nosotros ya se hace inadmisible al sentido común gran parte de los postulados post-Foucaultianos. Parece que hay que hacer un esfuerzo de disociación psicótica para nosotros suscribir estas tesis. Tú no podemos seguir forjando una cultura en donde me digan que un sujeto con órganos reproductores masculinos es una mujer, pero cuando hablemos de un feto dicen que no es una persona. Cuando los principios de la racionalidad humana, de identidad, de no contradicción, de tercer excluido, no son elementos pertinentes o relevantes en la construcción del saber, entonces, ¿cómo podemos hacer ciencia? Estamos ante la muerte del saber.
¿Será que le ponemos una cadena a la academia y un candado y nos vamos todos para la casa? Porque si la verdad no existe, ¿sabe cómo se puede traducir eso en vocabulario social convencional? Si la verdad no existe, todos tenemos la razón. Todos tenemos la razón. Nos va a pasar lo del el juez hebreo postestructuralista, que le traen un caso en donde un sujeto dice: mire, juez, yo traigo este sinvergüenza al tribunal, porque este sujeto, nosotros históricamente, nuestros animales habían bebido agua en nuestro pozo, y este sinvergüenza le puso una cerca al pozo donde centenariamente nuestra tradición, nuestros animales abrevaban en esa fuente. Vengo a imputar a este hombre por una transgresión a la comunidad y por lo tanto debería ser penalizado severamente el agravio que ha promovido. Y el juez se lo quedó mirando y le dijo: usted tiene la razón. Y el otro imputado dice: no, pero ya va, yo no he hablado. ¿Cómo que él tiene la razón? ¿Sabe lo que pasaba? ¿Por qué puse la cerca? Él metía a los animales y se metió también en el cultivo que yo tenía. Se comió el maíz, el melón que había sembrado. No solamente bebieron agua, sino que le abrió el portón y los puso a comer en mi trabajo. Yo tenía que poner una cerca. Y se lo quedó mirando el juez, y le dijo: usted tiene la razón. Y una señora que estaba barriendo el tribunal dice: pero señor juez, los dos no pueden tener la razón. Y él se la quedó mirando y le dijo: usted también tiene la razón, señorita. Todos tenemos la razón. Tengo este radical desafío. Si el cristianismo es verdadero, el islam, el budismo y cualquier expresión religiosa es falsa. Si el marxismo es verdadero, el cristianismo no lo es. En vocabulario no solamente teológico, en vocabulario formal, lógico, matemático, dos premisas contradictorias universales, ambas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. La verdad es una. Y lo que le decimos al mundo es esta angustiante declaración. La verdad que nosotros proclamamos es esa roca que ustedes han desechado, ese punto arquimédico desde el cual ustedes no pueden construir ya nada. Se les vino abajo el edificio cultural, es porque no edificaron sobre la auténtica roca que es Cristo. Tenemos que decirle al mundo que la piedra angular para la construcción del saber, de la verdad, de la ciencia, es Cristo Jesús y la cosmovisión que le acompaña. Ahora vamos a ver qué pasó con el cristianismo posreformado. Y rapidito vamos a ver cómo la visión del trabajo generó una visión donde la participación y el trabajo debía ser el criterio del progreso de los pueblos. Hoy estamos ante una tradición estatista que pretende la subvención y el subsidio de cualquier esfuerzo. El trabajo es oneroso. El Vaticano enseñó a la cultura de Occidente de que el trabajo era una maldición. Y las tradiciones socialistas, que tienen una profunda visión estatista también, de hipertrofia del Estado, propia también del Vaticano, invariablemente los que vinieron para América, uno de los informes que brindaban, uno de los esfuerzos que a mí me impulsaron aquí en la Universidad de Zulia era la reconstrucción histórica del pensamiento filosófico colonial latinoamericano. Y una de las cosas que usted invariablemente consigue en los documentos coloniales es que la gente decía: pasé tanto trabajo en las Américas, en las Indias, que me vi obligado a trabajar. Tuve que ensuciarme las manos. Pues en los pueblos que se abrazó la convicción del trabajo, el trabajo vino a dignificar esos pueblos y a brindar un esplendor económico, social, que hoy sirven de destino migratorio para nuestros pueblos que no quisieron abrazar la cosmovisión cristiana. Veamos qué otro aspecto: la educación. ¿Podía usted observar que el 86% de los premios Nobel del siglo XX, desde 1901 hasta el 99, el 86% eran de origen reformado y de origen protestante?
El otro 14 o 13% se lo estaban peleando algunos ateitos y agnósticos. Siempre teníamos la idea de que la ciencia era un tema de ateos y curiosamente los premios Nobel los han capitalizado aquellos que han abrazado de que el testimonio del Evangelio es la verdad incontrovertible de los siglos. Ahora, un pueblo que se vio en la necesidad de leer la Biblia, porque ya no es lo que el sacerdote dice, sino el escrito está, esos pueblos se vieron obligados a aprender a leer y escribir, porque yo no puedo dejar mi formación espiritual en otra persona. Eso tiene que ser una actividad diligentemente emprendida por mi labor devocional. Cuando en la mitad del siglo XVII las comunidades puritanas arribaron a las costas americanas, el 80% de los hombres estaban alfabetizados, el 70% de las mujeres también. Dentro de la comunidad cuáquera, el 100% en el siglo XVII estaba alfabetizado. Mientras que en Latinoamérica, en nuestra llena de paludismo, de dengue y de caudillos peleándose el poder, teníamos menos del 10% de alfabetización en la segunda mitad del siglo XIX. Claro que un pueblo que abrazó la lectura e hizo de la ciencia el horizonte del saber, se dio cuenta de que en el libro del Señor, en el capítulo 33 de Jeremías, se nos advertía de que Dios había creado el mundo con leyes invariables. Yo suspendo este cuerpo en el espacio y cae a 9,6 metros por segundo al cuadrado. La velocidad es igual a espacio sobre tiempo. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Puedo predecir el mundo en vocabulario matemático porque el creador del universo lo creó con racionalidad. Y ya no es un libro prohibido por la Inquisición, sino que el mismo libro que Dios me dejó me hizo entender que el universo no está gobernado por duendes, por brujas o por ánimas, sino que está gobernada por el Rey de Reyes y Señor de Señores, y le dio una regularidad, le dio patrones universales de conducta. Y cuando ese libro maravilloso lo abrieron las culturas que lo abrazaron con entusiasmo, forjaron sociedades robustas, universidades robustas. ¿A quién se le ocurre pensar que un Yale, que un Oxford, que un Harvard, que un Princeton, que en otrora tuvieron como preceptores de teología sistemática un Charles Hodge? ¿Por qué hoy en la cátedra de Charles Hodge, el eminente teólogo sistemático, tenemos a teólogos pro-LGBT? O teólogos ateos, que es una suerte de veterinario de unicornios. Un teólogo ateo es un veterinario de unicornios. Lo que en la iglesia, ¿saben de dónde viene cátedra? Fue la iglesia la que le enseñó el saber y el amor a la ciencia, a la cultura. Cuando la escolástica medieval derivó en las escuelas catedralicias, dijeron: no tenemos recintos para brindar precepto académico, vamos a usar la catedral para brindar precepto. Y en la silla del catedrático se brindaba precepto académico, y cuando usted dice dictó cátedra, lo que está haciendo es una reminiscencia de una experiencia cultural del siglo XI de nuestra era, antes de la Reforma. Los hospitales, ¿de dónde salieron los hospitales? Juliano el Apóstata, cuando se le ocurrió subvertir el orden post-Constantino, una de las cosas que le reprochaba a ese proceso que él no pudo lograr de subvertir el orden, que el cristianismo estaba, como Chesterton lo diría, poniendo en cuarentena la cultura de Occidente, al paganismo occidental. Queremos volver al paganismo, era la consigna de Juliano. ¿Por qué no podemos? Porque esos perversos cristianos, no podemos con ellos. Hay una peste y en lugar de huir, como los paganos lo hacemos, porque por magia homeopática o por contigüidad pensábamos que se iba a transmitir la enfermedad, los cristianos los albergan, los cristianos los cuidan a una costa de su vida. Y la hospitalidad cristiana fundó los hospitales de Occidente.
Y hoy tenemos estudiantes de medicina porque las iglesias se convirtieron en lugares donde sus paredes no solamente eran un aparato litúrgico, sino también un ejercicio de servicio integral. Para poder detener esta deshumanización contemporánea, tenemos que volver a la fuente de nuestra fe. Tenemos que crear teóricos que le devuelvan a Occidente los fundamentos que hacen posible las certezas. Ese es el gran desafío que ustedes tienen. Y creo que es el imperativo que todos nosotros tenemos que adelantar como parte del desafío de la batalla espiritual y cultural que las universidades traducen. Necesitamos tesis que no tengan como respaldo metodológico a estos sodomitas, sino a hombres que puedan darle un fundamento universal, objetivo e incontrovertible a nuestras ideas. Créanme que la única manera de salvar a la academia es volviendo a predicar a Jesucristo, la piedra que ellos desecharon. ¿Qué les demostró este panorama? No puedes desechar a Dios sin terminar de deshumanizarte a ti mismo. Llegarás a conclusiones inadmisibles cuando tú te divorcias de los valores de la fe una vez dada a los santos. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Así que el siguiente precepto es lo que Judas nos dice. Tenía solicitud por escribirles acerca de nuestra común salvación. Y yo les exhorto a que ustedes contiendan ardientemente, y la palabra empleada allí era la misma que utilizaban los gladiadores en el circo de Roma para preservar su vida. Peleen por la cosmovisión cristiana hasta la agonía, que hay grande galardón esperando por una iglesia militante que le va a devolver la razón a la sinrazón de la desorientada condición posmoderna. Que Dios me les bendiga mucho y que Dios me les guarde. El sol nunca más te servirá de luz para el día, y el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Dios de Israel te será por luz perpetua, y de la tierra brotarán los nacidos de la luz, quienes tienen la palabra profética más segura, la antorcha que alumbra en los lugares de oscuridad. Porque el día está pronto a esclarecer. El lucero de la mañana saldrá en los corazones de los entendidos. Los mandamientos del Creador son rectos, siguen sanando corazones contaminados. Su precepto es puro, que alumbra los ojos de la humanidad. Dios sigue delante de su pueblo de día, como columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que puedan caminar de día y de noche. Tú eres la lámpara, oh Dios, quien alumbra todas las tinieblas. Libras de temores a tus hijos, y los que son alumbrados al mirarte no serán avergonzados, sino que estarán reflejando la luz del único digno de ser tributado, Jesucristo, para que por medio de su Espíritu Santo sean testigos de que la tierra será alumbrada en la única promesa por la cual la humanidad puede regresar a donde todo comenzó. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Alumbra. Convención Cristiana Universitaria 2024.